Aleluya. Dios es bueno. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está hoy en la casa de Dios. En su casa siempre hay bendiciones. Por eso David, a pesar de que era un rey, el rey de Israel, él decía que un día en la casa de Dios vale mucho más que miles fuera de ella. ¿Y usted se ha puesto a pensar por qué David se expresaba de esa manera? David se expresaba de esa manera porque sabía que el Señor estaba en su casa, que el Señor estaba en su templo. Y de hecho la Biblia lo dice así: Jehová está en su templo, su presencia está en este lugar. Y cuando lo adoramos, contemplamos su hermosura. Cuando lo adoramos, nosotros contemplamos su santidad. Porque no se puede estar frente a la presencia de Dios sin adorarle. Tenemos que adorarle y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de hoy? No todo tiempo es igual. Hay momentos donde Dios revela dirección. Kairos es cuando Dios abre nuestros ojos para ver con claridad a qué hemos sido enviados. La visión revelada por Dios no nace de la estrategia humana, nace del corazón de Dios. Jesús lo dijo con claridad: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús conocía su misión. Los discípulos caminaron con enfoque y la iglesia avanzó con un blanco bien definido. Este es un tiempo para ver como Dios ve, discernir con claridad y caminar con intención. Kairos, visión revelada por Dios. Nuestra nueva serie. Bienvenidos. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Hemos entrado a una nueva serie en este mes de febrero, y esta serie lleva como tema: el Kairos revela la visión. Y hoy vamos a desglosar, con la ayuda del Espíritu Santo, el libro de Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a contestar la pregunta: ¿a quiénes el Kairos de Dios le revela la visión? ¿A quiénes? ¿A quiénes el Kairos de Dios le revela la visión? La palabra dice en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 1 en adelante: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, diga conmigo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Diga, heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien
he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sobre este monte. Cierre sus ojos ahí donde estás. Incline su cabeza y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, te pedimos que ministre a los corazones que están aquí presentes, y que tu Espíritu Santo pueda traer revelación, pueda traer iluminación, que tu Espíritu Santo traiga el rema, que tu Espíritu Santo traiga la impartición, y que podamos juntos disfrutar de tu palabra, recibirla no solamente en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la mitad del siglo XIX, cuando Europa se enfrentaba por la guerra de Crimea, un conflicto librado entre el Imperio Británico y Rusia en las frías costas del Mar Negro, miles de soldados británicos fueron enviados al frente de batalla sin estar preparados para lo que vendría después. Los heridos eran trasladados al hospital militar de Scuturi, en las afueras de Constantinopla, la actual Estambul, allá en Turquía. Pero aquel lugar no se parecía a un hospital. Los pasillos estaban llenos de suciedad. No había agua potable. Faltaban medicina. Y los cuerpos de los hombres enfermos y los heridos estaban allí apilados en el suelo. Más soldados morían por infecciones, abandono, que por sus propias heridas de bala. Era un lugar de oscuridad, era un lugar de desorden, era un lugar de desesperanza. Nadie quería ir allí, nadie quería quedarse allí. Pero de repente, entonces apareció una mujer llamada Florence Nightingale, y miró ese panorama devastador. Y mientras muchos retrocedían, ella dio un paso al frente. Sabía que era peligroso, sabía que era duro el lugar, sabía que ella se podría enfermar también, pero también sabía que alguien tenía que hacer lo que nadie quería hacer. Y llegó a Scuturi con un pequeño grupo de enfermeras, y lejos de asustarse comenzó a transformar aquel lugar. Limpió salas, organizó la atención médica, exigió agua limpia, estableció normas de higiene que nadie había considerado importantes.
Por las noches recorría los pasillos con su lámpara encendida, atendiendo personalmente a los heridos. Por eso los soldados comenzaron a llamarla la dama de la lámpara. Y algo cambió. La tasa de mortandad del hospital cayó casi un 40% menos, dando un giro al panorama. Donde antes había caos, ahora había orden. Donde antes había muertes, ahora había esperanza. No solo salvó vidas, cambió para siempre la manera en que el mundo entendía el cuidado de los enfermos. Su valentía y su servicio no quedaron en el olvido, ya que en el 1907 el gobierno británico le otorgó la Orden del Mérito, una de las ordenaciones civiles más altas del Reino Unido, y fue la primera mujer en recibirla en toda la historia. Y este premio no se da por popularidad, sino por un impacto excepcional en la nación y en la humanidad. Además, su legado fue tan grande que el 12 de mayo, día de su nacimiento, se celebra hoy en día el Día Internacional de la Enfermería. Y la Cruz Roja creó la medalla Florence Nightingale, el mayor honor mundial para enfermeros y enfermeras que muestran valor extraordinario en tiempos de guerra y en tiempos de desastres. Todo comenzó, y es el punto que quiero destacar aquí, todo comenzó con una decisión tomada en medio de la oscuridad. Cuando todos decían que vaya otro, ella dijo: yo iré. Y esa decisión la convirtió no solo en una heroína de sus tiempos, sino en una de las mujeres más influyentes de la historia moderna. Dígale al que está a su lado: Dios también te ha llamado para algo grande. El Cairo de Dios, dígale al que está a su lado: el Cairo de Dios se revela a quienes acuden al llamado divino. El Cairo de Dios te revelará la visión. El Cairo de Dios te revelará lo que tú tienes que hacer. Alguien dijo en una ocasión: no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Revelación de la visión de Dios es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Entonces es de suma importancia que nosotros entendamos, a la luz de lo que plantea la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3, cuál es el plan de Dios para nosotros y cuál debería ser nuestra actitud frente al llamado de Dios, y cuál debería ser nuestra actitud frente a la revelación de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la visión de Dios? Entonces, ¿a quiénes el Señor les revela la visión? ¿A quiénes el Cairo de Dios les revela la visión? Conforme a lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, que fue el texto que leímos, Dios les revela su Cairo. El Cairo de Dios se les revela a quienes se esfuerzan. Por eso la palabra dice que esto no es para cobarde, sino que esto es para valiente. Y dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Amén. De manera que Moisés estaba comprometido con unas ovejas
con las ovejas de Jetro su suegro. Él estaba apacentando esas ovejas, era un pastor de ovejas y llevó las ovejas a través del desierto. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Él miró que la zarza estaba ardiendo y la zarza no se consumía. Entonces él se llenó de curiosidad y dijo: pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy a ir y veré por qué la zarza está ardiendo y por qué la zarza no se consume, no se quema. Veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué razón la zarza no se consume? Quiero darle un poquito de contexto histórico para que entendamos lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3. Moisés era hijo de una mujer hebrea. El faraón comenzó a matar a todos los primogénitos y esta mujer hebrea tomó el niño y lo puso en el río Nilo para salvar su vida. De forma milagrosa el Señor conservó la vida de ese niño. Y la hija del faraón fue la que encontró junto a sus siervas el niño en el río Nilo. Pero era tanta la gracia de Dios que había sobre este niño llamado Moisés. Era tanto el favor de Dios que ella no lo delató. Sabiendo que había un decreto de muerte sobre todos los primogénitos, ella no lo delató, sino que lo ocultó, lo escondió y lo adoptó como su propio hijo. Y Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que la palabra de Dios establece que esta mujer egipcia, hija del faraón, el faraón era en ese tiempo el hombre más poderoso que había en la tierra. Dirigía el imperio más poderoso que había sobre la tierra. ¿Y sabe qué hizo esta mujer egipcia? Buscó a la misma madre biológica, a la hebrea, para que por favor le ayudara a criar a este niño que se había encontrado en el río Nilo, para ella de forma milagrosa, porque había un plan, había un destino profético trazado para ese niño. Porque cuando Dios tiene propósito con tu vida, nadie puede detener el propósito de Dios. Cuando Él tiene propósito con tu vida, nadie puede obstaculizar el plan y el propósito de Dios. Y el niño comenzó a crecer en el palacio del faraón. Era tratado como hijo de la princesa. Y el faraón lo quería como su propio hijo. A lo interno del palacio, allá en familia, todos sabían que él tenía sangre hebrea. Pero él fue tratado como un egipcio. Fue educado como un egipcio. Estudió agricultura. Algunos dicen que tenía técnica de construcción, porque fue educado ahí en el palacio del rey, del faraón. Tenía todos los poderes habidos y por haber. Pero un día él observó que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y la sangre pesa más que el agua, dicen por ahí. Y él no se contuvo, se llenó de ira y le dio un palo al egipcio. Y dice la palabra que lo mató. El rumor comenzó a correr en toda la ciudad. Y él tuvo que salir huyendo para que no mataran, para que no lo eliminaran, para que no lo mataran. Salió huyendo de Egipto y fue a parar al desierto. Y ahí en el desierto es donde él comienza una nueva vida.
¿Y cuántos años pasaron? Desde que él salió de Egipto huyendo, escapando por su vida, hasta que esa zarza comenzó a arder en el desierto. ¿Sabe qué tiempo pasó? 40 años. Dígale al que está a su lado, 40 años. 40 años. Y el Cairo de Dios todavía no se le había revelado. 40 años y la visión todavía no se le había revelado. Y un día cualquiera, como de costumbre, él salió con sus ovejas, porque se convirtió en un pastor de ovejas, comenzó una nueva vida. Después de disfrutar los manjares que había en Egipto, después de tener una buena vida en Egipto, después de disfrutar de todos los poderes que ofrecía Egipto, ahora no era nadie. Estaba en el anonimato. Nadie sabía quién era Moisés. Nadie sabía quién era ese hombre que pastoreaba las ovejas de Jethro. Nadie lo conocía. Estaba ahí pastoreando las ovejas de manera desapercibida, en el anonimato. Y entonces cuando sale al desierto, como de costumbre, a darle un paseo a las ovejas, porque el pastor es quien saca las ovejas del redil. Las ovejas no salen solas. Cuando una oveja sale sola hay problema, porque se puede desviar, se puede extraviar. Entonces él sacó las ovejas al desierto, y mientras las ovejas estaban brincando, saltando en el desierto, él vio una zarza ardiendo. Él vio una zarza ardiendo. En el desierto era normal, con el gran calor del sol, que la zarza arda. La zarza era un arbusto seco que fácilmente, en automático, se prendía en fuego. Esa rama era una rama bastante seca, que cualquier destello de sol hacía que se prendiera en llama. Era normal que se prendieran zarzas en el desierto. Era normal que los arbustos ardan en el desierto. Lo que no era normal era que esos arbustos no se consumieran. Entonces él observó que la zarza ardía, y yo me imagino que mientras él observaba esto, él volteó la cara y siguió jugando con sus ovejas, siguió haciendo sus quehaceres de costumbre, pero volvió y miró y vio que la zarza seguía ardiendo. Y dijo: pero ¿qué es lo que está pasando? La zarza está ardiendo hace rato. Hace 15 minutos la zarza está ardiendo y la zarza sigue ardiendo. Y la zarza no se consume. Yo me voy a acercar para ver esta gran visión. ¿Por qué la zarza está ardiendo y por qué la zarza no se quema? ¿Por qué la zarza no se consume? Porque cuando Dios va a tratar contigo, usa cualquier cosa ordinaria. Él no usa nada extraordinario. Él usa siempre cosas ordinarias. Por eso Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Porque lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Lo menospreciado escoge Dios. Lo que no es, escoge Dios para deshacer lo que es. Porque la zarza está ardiendo. Porque la zarza no se quema. Porque la zarza no se consume. Me acercaré y veré esta gran visión. Recuerda que Israel estaba bajo opresión. Llevaba más de 400 años en esclavitud. Y yo necesito que usted analice la cantidad de años que llevaba Israel bajo opresión. Yo sé que hay gente que se acostumbran a los maltratos. Llega un momento en que la gente se acostumbra a los maltratos. Y yo quiero que usted analice conmigo el panorama que vivía Israel en ese momento. Estamos hablando de 400 y pico de años. Específicamente 430 años. Ahora analice la cantidad de personas que murieron en esclavitud y que nunca disfrutaron de la libertad. Número uno. Número dos, analice los que nacieron en esclavitud y que no conocían la libertad.
No sabían lo que era la libertad, porque estamos hablando de muchos años en esclavitud. La mentalidad que ellos tenían era una mentalidad de esclavo. Esa generación que vivía en Egipto no conocía la libertad. Solamente conocían la historia del Dios de Abraham, conocían la historia del Dios de Isaac, conocían la historia del Dios de Jacob. Porque la palabra de Dios, de una manera u otra, esas noticias recorrían de generación en generación. Y ya para esa generación que nunca había experimentado el poder de Dios, que nunca había visto con sus ojos una sola señal sobrenatural, porque claro, Abraham vio a Dios obrando, Isaac vio a Dios obrando, Jacob vio a Dios obrando, Esaú vio a Dios obrando, José vio a Dios obrando. Pero ya cuando ellos estaban en Egipto, ellos nunca en su vida habían visto con sus ojos al Dios de los milagros. Lo que ellos conocían era la opresión, la esclavitud, un sistema llamado el sistema faraónico. Era lo que ellos conocían. Y de repente entonces Dios le habla a Moisés, lejos de allí, en el desierto, y le dice Dios a Moisés: yo he visto la condición en la que está mi pueblo, y he visto cómo viven ellos. Claro, pero ¿acaso no lo viste antes? Como hay gente que dicen: pero Señor, ¿es que acaso tú no estás mirando mi condición? Pero Señor, ¿es que acaso tú no estás mirando cuáles son mis pruebas, mi tribulación, mis dificultades? ¿Acaso tú no escuchas mis oraciones? Dios te escuchó desde el primer día, pero Él se toma su tiempo, y a ese tiempo le llamamos Kairos. Dígale al que está a su lado: el Señor se toma su tiempo. Y llegó el tiempo de Israel, y Dios le dice: he visto cómo ellos oprimen a mi pueblo. Mi pueblo está bajo el poder opresor, y yo lo voy a liberar. Yo voy a iniciar una liberación a favor de ellos. La zarza comienza a arder en el desierto, dice el relato bíblico, porque esto es profético. Esto es profético. No era casualidad que la zarza no se consumiera. Dios quería llamar la atención de Moisés. Tiene que prestarle atención a sus señales. Tiene que prestarle atención a esas cosas. Así como Dios llamó a Isaías en Isaías capítulo 6, y Isaías le dijo al Señor: heme aquí. Así como Dios llamó a Jeremías en Jeremías capítulo 1, y Jeremías le dijo al Señor: heme aquí. De la misma forma, el Señor se le acerca a Moisés, y el llamado que Dios le hace a Moisés es un llamado profético. Diga conmigo: profético. Y el ángel de Yahweh se le aparece en una zarza que arde sin consumirse. El fuego simboliza santidad. El fuego simboliza presencia de Dios. El fuego simboliza poder sobrenatural de Dios. El fuego simboliza poder divino. Yo veré esta gran visión, dice Moisés. ¿Y cuál es la diferencia entre visión y revelación? Porque muchos tenemos visiones de parte de Dios. De muchas maneras Dios habla al hombre, pero no todos entienden lo que Dios le quiere decir. Hay mucha gente que viene donde mí: pastor, tuve un sueño y necesito que usted me dé la interpretación de este sueño, no entiendo. Otros dicen: Señor, lo que me mostraste anoche no lo entiendo. Y otros se me han acercado y me han dicho: pastor, tuve esta visión, pero no la entiendo. Tú puedes tener una visión y no entenderla,
Por eso se necesita la revelación. Dígale al que está a su lado, la revelación te explica, te da conocimiento de la visión. Dígale al que está a su lado, tiene que recibir revelación. Amén, hermanos. Es necesario, para entender la visión, es necesario una iniciativa, es necesario un interés, es necesario levantarte en dirección correcta, es necesario que le preste atención a lo que Dios te está hablando, porque a quienes Dios le revela el Kairos, a quienes, a los que prestan atención a la revelación, a la visión de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra que Dios le dio a Moisés una gran visión. Estamos desglosando el texto de ahorita. Dios le dio a Moisés una gran visión. Pero es después que podemos observar en los textos bíblicos, es después que Moisés se esfuerza. Amén. Después que Dios le da la visión a Moisés, es que Moisés muestra el interés a la visión que Dios le está mostrando. Y entonces Dios le revela lo que le ha mostrado. Él estaba en sus quehaceres cotidianos, atendiendo las ovejas como de costumbre. Ve la visión, ¿por qué la zarza arde? ¿Por qué la zarza no se consume, no se quema? Y cuando se acerca a ver, entonces cuando se acerca a ver, es cuando Dios le habla y le dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Pero no es lo que quiero destacar en esta palabra de hoy, porque hay gente que le encantan los fetiches y le encantan ir a la montaña, porque Dios está en la montaña, porque Dios le habló a Moisés en la montaña, y van a la montaña y suben a la montaña, y en la montaña no reciben absolutamente nada de parte de Dios, porque todo lo quieren malinterpretar y crean sus propios fetiches, sus propias imágenes. Otros se tiran al suelo vestidos de ceniza y se convierten entonces en creyentes supersticiosos y usan amuletos. Incluso hay religiones que para tú entrar a su templo tienes que quitarte la sandalia o el calzado de los pies, porque dicen, no, este lugar es santo. Y hacen alusión a la experiencia que tuvo Moisés, y se quitan entonces los zapatos para entrar al lugar de adoración, porque dicen, ese lugar es santo. Pero no es lo que quiero destacar en el día de hoy. Lo que quiero destacar en el día de hoy es a quienes Dios le revela su Kairos. ¿A quiénes? A los que se esfuerzan. El Señor desarrolla el espíritu de esfuerzo a través del proceso de la vida. Por ejemplo, no hay manera de que el Señor te revele la visión, te dé conocimiento de la visión, si tú no estás dispuesto a pagar el precio. Porque ¿para qué Dios te va a revelar algo que tú no vas a hacer? ¿Para qué Dios te dará conocimiento de algo que tú no vas a lograr? ¿Para qué Dios te va a revelar algo por el cual tú no vas a pagar el precio? Moisés aparece como un pastor,
pero Dios quería hacer de él un libertador. Moisés estaba cuidando ovejas, pero Dios quería que él cuidara a su pueblo. Dios quería que lo guiara a través del desierto. Y Dios sabía que él era un instrumento clave para ello, porque Dios veía desde el cielo cómo él atendía las ovejas de su suegro. ¿Están entendiendo eso? Él veía cómo él cuidaba las ovejas. Y él dijo: este es el hombre que yo voy a usar para que guíe, así como guíe esas ovejas en el desierto. Porque Moisés sacaba las ovejas ¿dónde? Al desierto. Ahora yo quiero que él no saque no ovejas, sino que saque a mi pueblo y lo lleve al desierto. Y por eso Dios lo llama y usa un arbusto común, usa la zarza, dando a entender que Dios se revela de esa manera, de manera sencilla. Hay gente que está esperando una super experiencia. Dios usa cualquier cosa ordinaria, cualquier cosa sencilla, para darte la visión, para revelarte la visión. Dios llama a hombres y Dios llama a mujeres. El llamado de Dios se debe a que Dios elige actuar a través de nosotros, que somos los seres humanos. Él decide intervenir, pero a través de nosotros. Él nos hizo parte de su plan. Él nos hizo parte de su propósito. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que su casa esté llena. Ahora, Dios no va a descender del trono de su gracia, desde el cielo, no va a descender a llenar la iglesia, a llenar la casa. No, Él nos ha hecho participantes de su visión. Y nos ha dado su visión, y a través de nosotros es que la casa se va a llenar. A través de nosotros es que la gente se va a salvar. Claro, Dios es quien salva. ¿Cuántos lo creen así? Pero Él nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dígale al que está a su lado: todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio. Y estamos llamados a ministrarle a los hombres. Y cuando le ministramos a los hombres, le estamos ministrando a Dios. Estamos cumpliendo con el plan de Dios. El apóstol Pablo decía: ¿y cómo se salvarán si no hay quien le predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien le predique? La voluntad de Dios es ver su casa llena. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Pero Dios la va a añadir a través de ti. A través de ti. A través de ti. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado. Dígale al que está a su lado: Dios ha determinado a actuar y a moverse a través de nosotros, hombres y mujeres ordinarios y ordinarias. Es por eso que tenemos que estar dispuestos a decir: heme aquí, Señor. ¿Cuántos están listos para decirle al Señor: heme aquí? Los hebreos decían ineni. Es la palabra hebrea para heme aquí. Ineni. Cada vez que Dios le revelaba a un hombre de Dios, decía ineni. Heme aquí. Es la palabra hebrea. Heme aquí. Dice Éxodo capítulo 3 versículo 4. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ineni. ¿Qué respondió él? Ineni. Heme aquí. Amén. Heme aquí. Ineni era una fórmula típica de disponibilidad ante Dios. Ineni significa estoy disponible. Ahora, ese estoy disponible no es cualquier estoy disponible. Porque ese estoy disponible no es decir heme aquí, ineni, y ya.
Ese estoy disponible significa estoy dispuesto a abandonar lo que tenga que abandonar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy dispuesto a dejar lo que tengas que dejar para cumplir con la visión que tú me estás revelando, para cumplir con la visión que tú me estás mostrando. Ahora hay pocos amenes ahora. Estoy dispuesto a abandonar mi comodidad, mi zona de confort. Estoy dispuesto a abandonar mi día rutinario para cumplir con el llamado de Dios. Y neni, diga, y neni, estoy disponible. Y esto aparece varias veces en la Biblia. Cuando Dios llama a un hombre, ellos respondían, Ineni. Ellos respondían, heme aquí. Abraham le dijo al Señor también, Ineni. Y tuvo que dejar su casa, la casa de su padre. Tuvo que dejar su tierra. Tuvo que dejar su parentela. Y le dijo al Señor, Inenis, heme aquí. También en Génesis capítulo 22 versículo 1, Abraham le dijo a Dios, Ineni, heme aquí. Y también en Génesis capítulo 22 versículo 8, versículo 11, Abraham le dice a Dios, heme aquí, Ineni. Cada vez que Dios le revelaba a Abraham decía, Ineni, estoy disponible. Porque hay gente que dicen, envíame a mí, pero no están dispuestos a abandonar lo que tenga que abandonar. Porque el desarrollo de una visión va a requerir esfuerzo, va a requerir compromiso. Hasta que nosotros no nos comprometamos, no vamos a ver los resultados deseados. Hay que comprometerse y el compromiso debe ser permanente. Dígale al que está a su lado, hay que comprometerse. Moisés también le dijo a Dios, Inenis. En Éxodo 3 versículo 4, la salsa ardiendo, y él respondió, heme aquí, Inenis. Samuel también le dijo a Dios, Inenis. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 4, Samuel le respondió cuando Dios le habló, heme aquí. Acuérdese que Dios lo llamó y él no entendía la visión de Dios. Él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y esto sucedió por 3 veces. Y Elí le dijo, cuando vuelva y escuche la voz de Dios, tú vas a decir, habla, que tu siervo oye. Y la expresión que aparece ahí en el hebreo es la palabra Inenis. Heme aquí, habla, que tu siervo escucha, estoy disponible. Inenis. También Isaías le dijo al Señor, Inenis. En Isaías capítulo 6 versículo 8, respondió Isaías y dijo, heme aquí, envíame a mí, Inenis. Isaías le respondió a Dios, estoy dispuesto. Isaías le respondió a Dios, estoy disponible. Pero también Ananías en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9, versículo 10, cuando se le reveló, él le respondió, heme aquí, Señor. Él no sabía lo que vendría después, pero él, desde que Dios le habló, le dijo, estoy dispuesto, estoy disponible. Ah, bueno, y Neni, entonces mira lo que viene. Quiero que le hable a Saulo. Quiero que le hable a Saulo de mi propósito. Ay, Señor, pero yo he escuchado que ese hombre no es fácil. Yo he escuchado que ha matado a muchos seguidores de ti. Tiene fama de un hombre bravo. Pero tú me acabas de decir, Inenis, que tú estás disponible, que tú estás dispuesto. Sí, Señor, estoy disponible. Pues ve a la calle derecha, esa calle que se llama derecha, y allí te va a encontrar a ese hombre bravo llamado Saulo. Tú vas a orar por él y le va a decir lo que él va a padecer, padecer por mi causa. En otras palabras, es a ti que te voy a usar para que le profetice a él mi plan, para que le profetice a él mi propósito. Ananías dijo, Inenis. También Jacob, quien se convirtió en Israel, en Génesis 46 versículo 2, le respondió a Dios, Inenis, heme aquí. Es la forma típica como respondían los hombres de Dios a la voz de Dios, al llamado de Dios. Amén.
¿A quienes Dios les revela su kairos? ¿A quienes Dios les revela, les muestra el kairos de Dios? A quienes responden Hineni siempre. Dígale al que está a su lado: a quienes responden Hineni siempre. Los que responden Hineni siempre tendrán una revelación clara del propósito y del llamado. Ahorita yo decía, no hay más ciego que el que no quiera ver. Hay gente que pueden ver la visión por escrito, la pueden ver en brochure, la pueden ver en un video, la pueden ver en PDF, la pueden escuchar predicando. Y si tú eres un ciego que no quiere ver, no verás nunca la visión. Porque si tú no estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, entonces Dios no te va a revelar la visión. Por eso hay que decir siempre Hineni, Hineni. Deja todo lo que tú estás haciendo y comienza a unirte a la visión. Hineni, Hineni. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le muestra el final a Moisés. ¿Cuál era el final? Sacar al pueblo de Egipto. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el final. Dios me reveló hace mucho tiempo el final de este ministerio. ¿Tú crees que lo que a mí me motiva y me inspira es lo que estoy mirando ahora? Es lo que Dios me reveló, es lo que yo pude ver. Pero usted también tiene que verlo, porque si usted no lo ve, no se va a comprometer. Hineni, estoy dispuesto. Tiene que decirle al Señor: Hinenis, estoy dispuesto. Y si hay que sacrificar una vida más acomodada, porque yo quizás podría tener un mejor estilo de vida, una vida más acomodada. Pero el que está disponible para Dios, si tiene que sacrificar una vida más acomodada, más acaudalada, lo hace, porque quien lo mueve es el propósito de Dios. Esos amén y ahora sí están débiles. ¿Están entendiendo? Tú sabes lo que es tú ir frente al faraón. Pero yo salí corriendo hace 40 años de allá para que no me mataran. Y ahora tú me estás diciendo que vaya frente al faraón y que le diga al faraón: deja ir a mi pueblo. Y él dice: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y es verdad, ¿quién era Moisés? Y la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para lograr tal hazaña? ¿Quiénes somos nosotros para construir tal edificación? ¿Tenemos los recursos? No. Hay gente que está en menos cero, pero menos cero. No. Pero es que Dios se mueve así. Dios escoge lo que no es. Dios escoge lo que no tienen nada. Dios escoge los pobres. Dios escoge los menospreciados. Dios escoge lo vil para avergonzar a los que se creen fuertes, para que la gloria no se la lleve el hombre, sino para que la gloria se la lleve Dios. Y Dios le revela el final a Moisés. Búsquelo ahí en Éxodo 3, 8 y 9. Él dice: y he decidido liberarlos de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra. Pero mira para dónde: a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eso es como decir en buen dominicano:
lo saco del barrio donde no hay nada y lo coloco en el centro de la ciudad donde hay gente bien posicionada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que ama la pobreza. Yo amo a los pobres, pero no amo la pobreza, porque la pobreza es una consecuencia de la desobediencia, del pecado. Dígale al que está a su lado: ama a los pobres, pero no ame la pobreza. No te apegue a la pobreza. Los pobres siempre estarán con nosotros. Pero mira lo que Dios le dice a Moisés: quiero que me saque ese pueblo que está oprimido, porque son esclavos. Un esclavo no se gobernaba, era un pobre, no tenía voluntad propia. Y Dios le dice a Moisés: a ti que está en el anonimato, a ti que nadie te conoce, saliste hace 40 años de Egipto, perdiste tu profesionalidad, perdiste tus estrategias humanas. Porque Moisés dice: yo ni hablar sé ya, pero un hombre estudiado, un universitario, un estadista, un catedrático como era Moisés, el desierto lo embruteció. Porque hay procesos que te hacen que muera a tus pretensiones, que muera a tus sueños y que muera a tus propias habilidades. El hombre catedrático, preparado, inteligente, educado allá en el imperio más poderoso del mundo, en las universidades más poderosas de su época, ahora dice: yo ni hablar sé, estoy tartamudo. Imagínate, el que se pone a coger lucha con ovejas en el desierto, hasta tartamudo queda. No es fácil coger lucha con ovejas en el desierto. Pregúntamelo a mí. Hasta torpe se queda uno. Y eso es lo que Moisés le dice a Dios: yo ni hablar sé. Y Dios le dice: por eso te puse al lado a tu hermano Aarón, para que te ayude. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando yo me imaginé que el Señor me iba a escoger a mí para eso, para este propósito? Yo nunca me imaginé eso, de verdad. Mi lengua estaba pegada al paladar, que no podía hablar, no se me entendía lo que yo hablaba. Yo ni leer bien sabía cuando era un niño. Gloria a Dios. Y lo menos que yo pensaba era que iba a ser un pastor, que iba a ser un predicador. Era lo menos que yo pensaba. Pero Dios escoge lo que no sirve. Por eso me escogió a mí. Y por eso te escogió a ti. Dios escoge lo que no es. Y Dios escoge lo que no sabe para avergonzar a los que se creen sabios. La tierra que le voy a entregar a ellos es una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. ¿Cuándo uno se iba a imaginar que en ese desierto iba a haber miel? ¿Sabe cuál es la miel? Una miel negra que está debajo de la tierra, que en ese tiempo ni Moisés sabía que el petróleo existía. Es que Dios ve el final. Lo que tú no sabes es cómo tú vas a terminar, al menos que Dios no te lo revele. ¿Sabes lo que me motiva a mí? Estar aquí domingo tras domingo y estar cogiendo lucha con ovejitas. Lo que Dios me mostró al final de esto. Si yo estuviera ciego, si yo no hubiese recibido nada, ¿dónde yo quizás estuviera y dónde quizás usted estuviera? Porque hay gente que también, al igual que nosotros, han visto la visión. Amén, hermanos. Pero Dios está esperando que nosotros todos le digamos al Señor: ¿qué? Heme aquí. Y nenis, diga: heme aquí. El Señor decidió, porque llega un Cairo en cuando Dios decide.
Cuando Dios dice, ya es el tiempo, he decidido bendecir a mi pueblo. He determinado levantar una casa en Barahona diferente a todas las demás casas. Cuando Él decide eso, nadie lo para, nadie lo detiene. No piense en finanzas, eso es lo de menos. Nadie detiene a Dios. ¿Están entendiendo eso? He decidido darle una tierra buena y ancha. Diga, lo que Dios da, lo da bueno. Una tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. La tierra hoy en día tiene ahora mayor incidencia y mayor importancia, porque ahora se ha descubierto en la tierra tierras raras y unos metales que para esta vida moderna son imprescindibles. Este aparato que yo tengo aquí, esta iPad, esta tablet, tiene de esos metales que hay en la tierra. La guerra actual es por esos metales y esas tierras raras. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos se ha enfocado ahora en Latinoamérica? Porque en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, es donde se encuentra el mayor yacimiento de metales y de tierra rara. No es el petróleo, son esas tierras raras, porque con esas tierras raras es que se va a desarrollar la tecnología global. Los armamentos serán tecnológicos, más tecnológicos que nunca. La IA comenzará a desarrollarse ahora en los próximos 10 años. En estos próximos 10 años vamos a ver cosas que nunca nosotros hubiésemos visto. Y todo sale ¿de dónde? De la tierra. Porque Dios le dio una orden a la tierra y le ordenó a la tierra que dé fruto. Y la tierra no ha dejado de dar fruto porque tiene una orden de parte de Dios. ¿Están entendiendo eso? Y hay una combinación entre nosotros y la tierra, porque Dios creó la tierra para el hombre y por el hombre. Y es tan poderoso lo de Dios que en nuestro cuerpo físico están todos los metales y todos los elementos químicos que tiene la tierra. Por eso polvo eres y al polvo volverá. Porque fuimos creados por Dios para que dependamos de la tierra. Dios hizo los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces la tierra es importante y Dios le dijo, la tierra que le voy a dar a ellos es una tierra que fluye leche y miel. Y ahí están los cananeos, los eteos, los amorreos, el fereceo, el heveo, el jebuseo. En este tiempo, ¿quiénes son los amorreos? ¿Quiénes son los cananeos? ¿Quiénes son los eteos? Los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Quiénes son esos? La gente que está en la esfera, que ha ocupado lugares estratégicos que nosotros deberíamos ocupar. Esos son los heveos, los lugares que tenemos que conquistar son esos. ¿Por qué ellos tienen los supermercados más grandes y no un hijo de Dios? ¿Por qué tienen la empresa más grande y no un hijo de Dios? Porque los hijos de Dios se han enfocado en las almas, en las cosas espirituales, en rescatar a los oprimidos, y se han olvidado de esta parte que la palabra también menciona, que la riqueza del mundo pasará a los hijos de Dios, a los justos. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Diga, la tierra que le voy a dar a ellos es una tierra que fluye leche y miel. Dios le dará su presencia como garantía de la victoria a quienes puedan acudir al llamado de Dios. Hay una garantía. Dios siempre te va a mostrar esa garantía. Por eso dice la palabra en Éxodo 3:12, y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Dios le dijo,
Yo estaré contigo. Esa es la garantía que todos tenemos, lo que hemos sido llamados. Yo estaré contigo. Eso fue lo que Dios me dijo. Y yo sé que Dios también se lo ha dicho a usted. Yo estaré contigo, dice Dios. Pero estaré contigo cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Estaré contigo cuando haya sacado de ese sistema de opresión a mi pueblo. Estaré contigo cuando haya sacado de esa mentalidad parasitaria a mi pueblo. Estaré contigo cuando haya sacado a mi pueblo de ese sistema faraónico. Moisés no se propuso a sí mismo ser enviado. Moisés dijo: ¿quién soy yo para atar hazaña? ¿Quién soy yo? No era que Moisés estaba dando una falsa humildad, sino que Moisés estaba haciendo conciencia de su insuficiencia. Él sabía que él no era suficiente para tal tarea. Nosotros ninguno somos suficientes, somos insuficientes. Y la respuesta divina no exalta a Moisés, sino que la respuesta divina, a quien exaltes a Dios: yo estaré contigo. No es cuestión de tu preparación, no es cuestión de tus posibilidades, no es cuestión de nuestras fuerzas. Es que Dios está con nosotros, es que Dios está contigo. El énfasis no está en la capacidad humana, sino en la presencia divina, en la presencia de Dios. Y Éxodo 3 del 1 al 12 nos enseña cómo Dios irrumpe en la vida de un hombre y de una mujer, y cómo Dios revela sus planes a los hombres, porque Dios es santo y Dios es compasivo, y Dios llama a personas comunes para hacerla partícipe de su obra de redención, para hacerla partícipe de su obra libertadora, garantizando su presencia constante. Por eso Moisés decía continuamente: si tú no estás conmigo, yo no iré. Cuando iba a enfrentar a los heveos, cuando iba a enfrentar a los amorreos, cuando iba a enfrentar a los jebuseos, porque a los jebuseos hay que enfrentarlo. No es que con una oración ellos se van a ir de ahí, hay que enfrentarlo en el terreno. Amén, hermanos. Y decirles: es aquí que vamos a establecer la casa. Es aquí que vamos a establecer el negocio del reino. Es aquí que vamos a establecer la empresa del reino. Es aquí que vamos a establecer lo de Dios. Hay que enfrentar al fariseo. Y Dios dice: estaré contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: no es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. No es con nuestra fuerza. Dígale al que está a su lado: no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. ¿A quienes el Cairo de Dios les revela la visión? A los que están dispuestos, a los que están disponibles a dejarlo todo y creerle a Dios. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles y creerle a Dios. Creerle a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia. Que esta palabra pueda revelar tu Kairos, pueda hacer conciencia de la importancia de decirte a ti: oh Dios, heme aquí. Estamos disponibles. Heme aquí, Señor. Estamos dispuestos a cumplir con tu propósito, con tu plan, con tu objetivo. Levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios. Adora al Señor. Adora a Dios. Adora a Dios.
Adora a Dios. Adora a Dios. Díselo ahí. Ven, Señor. Díselo. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Heme aquí. Ven, Señor, como dijiste, Díselo a Dios. derrama tu Heme aquí, heme aquí. derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, Derrama tu presencia. derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, Díselo a Dios ahí. como